Hola y bienvenidos nuevamente al programa Nanotecnología, el futuro ya está aquí. En el capítulo anterior nos adentramos en el mundo de la nanociencia a través de dos proyectos de investigación, el grafeno y los hornos inteligentes. Hoy les proponemos conocer las revolucionarias aplicaciones que la nanociencia también puede tener en un campo tan importante como es la medicina. La salmonelosis es la segunda enfermedad gastrointestinal que más casos anuales registra, requiriendo en muchas ocasiones hospitalización y pudiendo llegar a ser mortal. El modo más habitual de contraerla es ingerir carne contaminada. Las empresas cárnicas realizan controles periódicos, pero el análisis lleva unos días, y si el resultado es positivo no es posible subsanar el problema y hay que eliminar las partidas que puedan estar contaminadas. Hoy me dirijo a las instalaciones de Nanoimmunotec, una spin-off de la Universidad de Zaragoza y de la Universidad de Vigo, innovadora en el sector bionanotecnológico, que ha desarrollado un nanobiosensor capaz de detectar la salmonela en pocas horas. Allí nos recibirá Rubén Santos, su director gerente. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Jerusalén. Bueno, la detección de la salmonela se ha convertido en una necesidad evidente en el sector agroalimentario y vosotros habéis desarrollado un sistema que permite detectarla y que aporta además una serie de ventajas con respecto a los métodos tradicionales. Hemos venido para que nos cuentes un poco en qué consiste este sistema y cuáles son estas ventajas. Sí, en Nanoimmunotec hemos desarrollado y patentado un biosensor que permite detectar de manera rápida, sencilla y sobre todo con una elevada sensibilidad la presencia de salmonela. Vale, explícanos en primer lugar, Rubén, qué es esto de qué es un biosensor. Sí, es sencillo. Mira, un biosensor es un instrumento que permite medir parámetros biológicos y químicos. Hay muchos a nuestro alrededor. En la vida cotidiana el más frecuente probablemente sería el que usan las personas diabéticas para medir el nivel de glucosa en su sangre. Otro, por ejemplo, es el test del embarazo, pero hay muchos más. En el Instituto de Nanociencia, por ejemplo, cuando surgió la epidemia de gripe A, ya desarrollaron un biosensor que permitía diferenciar qué pacientes tenían gripe A y cuáles tenían gripe común. Y ahora que ya sabemos qué es un biosensor, explícanos por favor cómo funciona en vuestro caso concreto para el caso de la salmonela. La salmonela, como has comentado antes, es una bacteria que se transmite habitualmente por el consumo de alimentos contaminados. Estamos desarrollando un biosensor que permite analizar estos alimentos. Su funcionamiento sería el equivalente al de un inmunoensayo. ¿Qué es un inmunoensayo? ¿Serían algo parecido a estas piezas de puzzle que tengo aquí? Cada una de estas variantes se puede unir a una diana o pieza distinta, que es lo que se conoce como antígeno, y que es la sustancia que quiero analizar. Esta enorme diversidad de anticuerpos permite al sistema inmune reconocer una diversidad igualmente elevada de antígenos. Este principio se utiliza para poder analizar sustancias y se conoce como inmunoensayo. En este biosensor se utilizan dos anticuerpos denominados de captura y de reconocimiento que son específicos para la detección de la salmonela. Si en un alimento hay salmonela, esta se une específicamente al anticuerpo de captura. El anticuerpo de reconocimiento también se une a ella y nosotros hemos unido previamente una nanopartícula muy especial, de manera que cuando excitamos este biosensor con un láser se produce un incremento de temperatura en esta nanopartícula y midiendo cuál es el incremento de temperatura podemos saber cuánta cantidad de salmonela existe en el alimento. Nos has hablado de nanopartícula. ¿Cómo os ha ayudado la nanotecnología para el desarrollo del biosensor? La nanotecnología es en este caso fundamental para conseguir esta elevada sensibilidad, ya que se consigue mediante las peculiares propiedades físico-químicas que tiene esta nanopartícula o nanoprisma de oro y que permiten alcanzar esta elevada sensibilidad que no sería posible de otra manera.
hemos hablado de las ventajas a nivel técnico, que son obvias de vuestro biosensor, pero ¿podrías comentarnos un poco cuáles serían las ventajas de cara a las ventajas más prácticas para el productor o incluso el consumidor? Mediante el uso de este biosensor, un biosensor que permita una rápida detección de presencia de salmonela, el productor puede detectar en una partida de carne si existe o no salmonela y si existe tomar las medidas oportunas, evitando de esta manera que llegue al consumidor y garantizando o evitando todo tipo de riesgos para la salud en los consumidores. Muy bien, y entiendo que se trata de un sistema portátil y que se puede realizar in situ en la propia industria cárnica. Sí, así es. El biosensor puede ser utilizado in situ por el veterinario en la propia industria cárnica, evitando que tengan que enviar para su análisis externamente este tipo de test, con el consiguiente ahorro en costes, en sencillez y sobre todo en tiempo de detección, como hablábamos antes. Muy bien, Rubén, pues muchísimas gracias por atendernos y mucho éxito con vuestro biosensor. Muchísimas gracias. Hemos visto cómo la nanociencia puede ayudarnos a desarrollar sensores capaces de evitar la proliferación y el desarrollo de enfermedades, pero ¿puede ayudarnos también a curarlas? Uno de los problemas más habituales es que tras el implante de una prótesis se origine una infección en los primeros días, pues la nanotecnología nos ayudará a minimizar estos casos y además nos permitirá suministrar la dosis correcta de cada fármaco. Me dirijo al Centro de Investigación Biomédica de Aragón, donde nos espera Manuel Arruebo. Él nos explicará las aplicaciones de la nanotecnología en el campo de la medicina. Tú eres investigador del Instituto de Nanociencia de Aragón, de Lina, pero ahora nos encontramos aquí en el CIBA. Cuéntanos el trabajo que lleváis a cabo aquí. Pues nosotros sintetizamos materiales y fabricamos dispositivos allí en el instituto y es aquí donde los testamos en modelos animales y también en cultivos celulares. Vemos su eficiencia en modelos reales aquí en el Centro de Investigación Biomédica de Aragón. Muy bien, y ahora que nos has especificado qué hacemos aquí, queremos saber, en primer lugar, qué aplicaciones o qué nuevos avances van a llegar a la medicina o están ya en camino, fruto de la nanotecnología. En primer lugar, el mundo de los biosensores es un mundo que nos permite llevar a cabo una detección temprana de infinitos biomarcadores que permiten descubrir que la patología se está produciendo mucho antes que el paciente tiene síntomas de ella. Luego, el mundo de los biosensores es un mundo de amplio desarrollo en la nanotecnología, también el mundo del desarrollo de agentes de contraste para mejorar todas las técnicas de imagen médica que tenemos hoy en los hospitales. Ingeniería de tejidos e implantes permite, gracias a la nanotecnología, desarrollar implantes que se integran mucho antes en nuestro organismo, y el gran campo de investigación en el cual nosotros trabajamos es el desarrollo de sistemas de liberación controlada de fármacos, sistemas que permiten una liberación sostenida en el tiempo y sistemas que permiten liberar el fármaco exclusivamente donde es necesario. Y este concretamente, que es en el que vosotros trabajáis, ¿en qué aplicaciones concretas se utiliza? Se suele utilizar generalmente para el tratamiento de cáncer. Se suelen desarrollar dispositivos, cápsulas, que liberan un fármaco para el tratamiento del cáncer que se sobreacumula específicamente en el tumor. De esta manera se consigue que el fármaco, los efectos secundarios de la quimioterapia no se distribuyan sistémicamente en todo el cuerpo, sino que solo afectan exclusivamente al tejido tumoral, allí donde la terapia es necesaria.
también se utiliza en la liberación controlada de fármacos. En muchas patologías no se necesita un fármaco que se libere sostenido durante todo el periodo que el paciente está enfermo, sino que se necesitan liberaciones puntuales de dicho fármaco. Entonces, gracias a la nanotecnología podemos desarrollar cápsulas que se rompen en el momento, liberando el fármaco que contienen en el momento que es necesario ese fármaco en el paciente. Nanoencapsulación y liberación controlada de fármacos. La nanotecnología permite la liberación controlada de fármacos. Así optimizamos la cantidad empleada y podemos usar la dosis adecuada. Las nanocápsulas serían como estas pequeñas esferas que liberan el agua de forma paulatina y controlada. En comparación con el suministro directo del agua, que sería equivalente al suministro habitual de fármaco. Esto nos permitirá mejorar los efectos y reducir las dosis de fármaco necesarias. Pero, según tengo entendido, vuestra investigación no se centra concretamente en el tratamiento de tumores, sino más bien en el campo de la cirugía ortopédica. Cuéntanos este apartado concreto. Sí, dentro de la cirugía ortopédica es muy común que cuando una persona se fractura un hueso se necesiten sistemas de fijación para ayudar a consolidar dicho hueso, para que las células colonicen y mineralice el hueso y se consolide la fractura muy rápidamente. Dentro de este campo lo que hemos desarrollado, lo que es muy común es la infección. El modelo de infección es muy común, muchos de estos sistemas de fijación se infectan por infecciones que se adquieren durante la cirugía o por infecciones latentes del propio paciente. Para estos casos en los que la infección se produce, el tratamiento es bastante agresivo para el propio paciente porque necesita ser sometido a una segunda cirugía para extraerle el implante infectado y volverle a reimplantar un nuevo implante. En estos casos, para esta aplicación concreta, hemos desarrollado sistemas de liberación que permiten una liberación local del antibiótico desde el propio tornillo. Es decir, hemos hecho sistemas de fijación que liberan a lo largo de todo el tiempo que necesita que la fractura consolide el hueso roto, liberan el antibiótico localmente, evitándose así la segunda cirugía para el propio paciente. Bueno, ¿y en qué estado nos encontramos en esta investigación? ¿Lo habéis testado, lo habéis probado? Cuéntanos. Sí, lo hemos probado en cultivos celulares, en modelos bacterianos en los cuales hemos comprobado la eficacia de nuestros sistemas de liberación, y una vez que hemos validado el método con modelos bacterianos, lo que hemos hecho ha sido experimentación animal en colaboración con Luis Luján de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, donde con el modelo oveja hemos conseguido simular la infección que se produce en muchos de estos tornillos durante una fractura y ver que gracias a nuestros sistemas de liberación controlada dicha infección queda controlada. Bueno, entiendo que el siguiente paso ya será el testeo, la prueba en seres humanos, pero si te parece voy a aprovechar y voy a pasarme por la Facultad de Veterinaria para conocer a Lluís y que nos cuente un poquito estas pruebas en ovejas. Sí, me parece muy bien. Bueno, pues muchas gracias por atendernos y explicarnos todo esto también, Manuel. Gracias a vosotros. En la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza nos espera Lluís Luján para explicarnos los resultados in vivo de esta investigación. Hola Lluís, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, como sabes, venimos de ver a Manuel Arruebo, del Instituto de Nanociencia de Aragón, que nos ha invitado a conocer vuestra contribución a este proyecto de desarrollo e implantación de los tornillos ortopédicos. Cuéntanos en qué consiste realmente el proceso. Sí, lo nuestro es el final del proceso, comprobar lo que ellos han visto in vitro, in vivo. Ellos han desarrollado unos materiales que son porosos y que dejan pasar a su través, en este caso, antibiótico. Y a partir de ahí, la idea es, quizá con esos materiales podamos generar prótesis que dejen permear, pasar
antibiótico a través de la prótesis y prevenir infecciones que ocurren frecuentemente después de las operaciones. Eso es un modelo in vitro, ellos han desarrollado el modelo in vitro y funciona, pero falta el modelo in vivo. Y eso es lo que nosotros hemos hecho, un modelo in vivo, utilizando siempre ovinos porque como el objetivo final es siempre la especie humana, tenemos que utilizar animales que tengan huesos parecidos, no nos servirían en este caso ratones, ratas o incluso conejos. Lo que hemos hecho es utilizar unos pocos animales, hoy solo han sido 7 u 8 en total, y lo que hemos hecho ha sido implantar esos materiales cargados de antibiótico en una operación, en este caso en la tibia, y en el mismo acto operatorio, en la misma operación, infectarlos con una bacteria conocida y patógena. El resultado es bastante sencillo y bastante fácil de resumir. Aquellos animales que tenían los materiales cargados de antibiótico y que el antibiótico podía difundir a través de su pared hacia el exterior, hacia donde estaban las bacterias, al cabo de 7 días no presentaban ninguna infección. Los animales que solo tenían el material metálico, poroso, pero sin nada en su interior, no podían luchar contra la infección implantaba y al cabo de 7 días pues la infección estaba prendida en ese tejido e incluso en algunos casos incluso se nos había diseminado a otros. Bueno, y aparte de este gran logro, que entiendo que es el objetivo principal, ¿qué otras ventajas tiene este sistema? Bueno, este sistema tiene la ventaja de que reduce enormemente la cantidad de antibiótico usado, porque hasta ahora lo único que se puede hacer para prevenir la infección de las prótesis ocurre pocos días después de la operación, hasta los 10 días más o menos, hay una ventana muy peligrosa, y en ese tiempo a las personas se le ha puesto muchísima antibiótico, ya sea oral o intramuscular, con la esperanza de que el antibiótico se sitúe en la prótesis y pueda prevenir las infecciones. Claro, eso no siempre es así, es difícil y siempre pasa que a la persona se le tiene que sobredosificar la cantidad de antibiótico. Este sistema evitaría esto, evitaría porque colocas el antibiótico justo allí donde lo necesitas, además en la cantidad necesaria y además tan solo durante un cierto tiempo, 10 días, porque a partir de 10 días eso se acaba, eso ya no hay más. Pero esos son los 10 días peligrosos, o sea, tendríamos la ventaja de utilizar mucho menos antibióticos y de favorecer una utilización mucho más lógica, evitando la creación de resistencias a los antibióticos. Con el consiguiente ahorro económico, entiendo, al suministrar menos cantidad. Evidentemente. Nanopartículas magnéticas. En el campo de la medicina se están desarrollando en los últimos años nuevas terapias y métodos de diagnóstico que están basados en la utilización de nanopartículas magnéticas, que por su tamaño y propiedades pueden viajar por el torrente sanguíneo y buscar el tumor, localizándose allí y soltando la carga de medicamento. Bueno, entiendo que ya la última fase es el traslado de todo esto que me cuentas a los seres vivos humanos y quería preguntarte en qué estado nos encontramos de este proceso, en qué fase. Esta fase ya es la última, ya no hay más. Hemos probado el concepto in vitro, que es lo primero que hay que hacer, después consigues los permisos a la comisión ética y lo puedes hacer in vivo, evidentemente de una manera muy justificada, como era el caso, y después a partir de aquí ya solo hay que desarrollar prótesis o implantes o tornillos o lo que sea con esa capacidad. Un material poroso cargado de antibiótico, de tal manera que cuando se implanten puedan permitir durante 10 días el control de cualquier infección y permitir que esa prótesis tenga mucha más viabilidad de la que se tiene actualmente. Muy bien, pues muchísimas gracias por atendernos y explicarnos todo esto. Encantado. Muchas gracias. En los próximos años, la nanotecnología permitirá, con un simple análisis de sangre, detectar múltiples enfermedades de forma temprana, seguir su progresión y la respuesta a una terapia concreta.